Hola, muy buenas tardes. Hoy en la reunión y en la sesión que tenemos, me presento un poquito desde este lado de la pantalla. Les habla el psicólogo Carlos Sos. Yo trabajo en la ciudad de Valladolid, España. Y en el otro lado de la pantalla tenemos a la psicóloga Mónica González Martín. Ella es una psicóloga especializada en terapia individual, terapia de pareja y sexualidad, terapia de familia, enfermedad mental, discapacidad intelectual. Trabaja con niños y con adolescentes. Tiene diferentes formaciones, entre ellas está la formación en psicología sistémica, en psicoanálisis, en psicodrama y por último en psicología cognitivo-conductual. O sea que tiene una gran formación y un muy buen currículum. Bueno, Mónica, bienvenida. Gracias, Eh, Carlos. Hoy vamos a trabajar un tema que es muy conocido por todos, pero poco explorado, poco a veces hablado, y que tiene que ver con el duelo. Esta es la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el duelo. Y para un poquito comenzar estas sesiones de preguntas, Mónica, para aclararnos un poco todos, ¿qué significa la palabra dolor y qué entendemos a nivel psicológico por la palabra duelo? Pues mira, la palabra dolor viene del latín doloris, ¿no? Y al final lo que significa es sufrir o ser golpeado. Cuando tenemos un duelo, tenemos que pensar que no solamente es esto que se habla en la calle, ¿no? De el fallecimiento, la muerte de alguien, sino que también evoca otras muchas situaciones, como por ejemplo la situación es cualquier pérdida significativa de algo que es querido por nosotros. Puede ser algo material, puede ser algo, una relación, puede ser algo, una capacidad, como por ejemplo la jubilación o como por ejemplo el perder un puesto de trabajo. Entonces, el duelo significa eso, el perder, el dejar de tener algo, ¿no? Al final es un poco el tener que rearmar la vida y tener unos nuevos proyectos que no teníamos contemplados hasta el momento. Entonces, por esta parte del duelo es como un impacto muy importante, es un cambio, un punto de inflexión en la vida de las personas. Y también es como muy drástico, es algo que normalmente no es esperado. Así que podemos hablar de que influye en tres partes. Influye en el pasado del individuo, ya que activa los recuerdos, ¿no? Influye en el presente, ya que aquí y ahora ya no voy a poder contar con esta persona, y además influye en el futuro. A largo plazo, los planes que tenía o esquemas con esa situación o esa persona han cambiado totalmente. Ahí hablamos un poco de reestructurar otra vez la vida de cada uno de los individuos. Al final el proceso del duelo, ¿no? Yo siempre digo que es como una respuesta emocional normal, es algo que toca, es como un mecanismo de defensa que tiene el ser humano para adaptarse a un cambio tan grande. Y tenemos que vivirlo como algo por lo que pasar y que sufrimos durante muchos momentos de nuestra vida, aunque incluso a veces ni siquiera somos conscientes de ellos, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ¿se puede tener un duelo por la pérdida de una mascota? Sí, todo aquello que es querido, que es anhelado, cuando se pierde o cambia, se puede sufrir un duelo. De ¿Vale? acuerdo. Luego también hay otra parte, ¿no? Que es la sensación de cuando tenemos un duelo, no solamente estamos perdiendo algo que es querido por nosotros, sino que perdemos una parte de nosotros mismos, ¿no? No sé, Carlos, si has oído alguna vez esto de parece que se me va la vida o que me quitan un trozo de mí, me Sí, falta una parte, sí. ¿no? Ahí es un poco la explicación, es que cuando uno pierde una relación o pierde una situación, también pierde una parte de sí mismo. También pierde, por ejemplo, si pierdo un puesto de trabajo, me pierdo yo, me pierdo Mónica como trabajadora, que me siento útil, que me siento capaz. Entonces, no solamente lo que pierdo, sino que hay una faceta de mí que muere. Es esto de se me rompe el alma, ¿no? O en las relaciones de pareja, con esto de las canciones, que es como te necesito, me pierdo, me muero yo. Es claro, perdemos la capacidad de sentirme querida, sentirme pareja, sentir que hago planes con otra persona, o cuando muere, por ejemplo, un padre o una madre, que son los duelos quizá de los más duros, ¿no? Al final es la sensación de me pierdo como Mónica hija, que me cuidan, que me protejan, que me llamen, que me hagan un tupper con croquetas, entonces esa parte también es muy importante. En la terapia veremos que esa parte es importante poder reestructurarla y recuperarla, quizá no con esa persona que falta o con esa situación, sino poder buscar otras alternativas para adaptarnos y flexibilizar. De acuerdo, muy bien. Qué buena introducción, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias por aclarárnoslo. Por avanzar un poquito, si hablamos de la palabra duelo, tristeza, depresión, a veces la gente no puede tender a... Sabes que nos ve muchísima gente desde Ecuador, desde Perú, desde Latinoamérica mucho y también desde España. Estos términos a veces o estas
no sé, expresiones se usan mal, yo creo, ¿verdad? Se denominan mal, se significan mal, pero ¿es más o menos lo mismo? ¿Duelo, tristeza, depresión? ¿O es diferente? Hay que saber Claro. distinguirlas. Es importante esta reseña que haces, ¿no? Porque al final no es lo mismo, no es lo mismo un duelo que un estado depresivo. Cuando hablamos de duelo, tenemos que pensar esto que decía antes, ¿no? Y que tenemos que reseñar. Es un estado natural que tiene que pasar, es un proceso que el ser humano tiene que pasarlo y no pasa nada. No podemos alarmarnos o intentar diagnosticar algo que no es o señalarlo como algo inconveniente o que no viene al caso. Todo lo contrario, el duelo es algo que es un proceso para poder aceptar, ¿no? Es preguntarnos, es tener la incertidumbre, tener la sensación de no saber por qué nos está pasando a nosotros, esto es algo muy normal. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, como bien dices, es algo patológico. La depresión, la sensación de tristeza crónica es algo que no es adaptativo. Ahí sí que, por ejemplo, necesitaríamos pedir ayuda o tener un tratamiento, algún tipo de atención. Sin embargo, en el duelo es una crisis existencial o algo drástico, pero que no necesita en sí, en un primer momento, que haya un tratamiento o que haya una información especializada de ayuda o de apoyo en ese proceso. También tenemos que ver que el duelo es una pérdida de algo o de alguien querido. Y, por ejemplo, en la depresión también hay una pérdida, pero es diferente porque la pérdida es de una parte de la autoestima, de la estima que uno tiene hacia sí mismo. Entonces, los dos hablan de pérdida, pero son diferentes. La depresión es algo más grave, por De así acuerdo. decirlo, ¿no? Si Para que habláramos de todos lo podamos. niveles, pensaríamos que es más grave la depresión que solo la tristeza o solo el duelo. Eso es, De sí. acuerdo. Los principales duelos un poco los has enumerado, pero un poquito por saber un poco más, ¿qué tipos de duelos hay? Vale, hay muchos tipos de duelo. A mí me gustaría reseñar aquí el tipo, por ejemplo, el duelo anticipatorio, ¿no? Es la sensación de yo ya sé que va a haber un final a algo o un final de una relación, un final de un puesto de trabajo, de una amistad, por ejemplo, y entonces yo ya me puedo anticipar. Y en ese hay una ambigüedad. ¿Por qué? Porque existe la ambigüedad afectiva. Yo sé que va a terminar y como es una relación que a lo mejor puede ser una relación tóxica en la que estoy dejando a mi pareja, puede ser una enfermedad grave en la que mi familiar o mi ser querido está muriendo, o un trabajo en el que sé que me van a echar o que me voy a ir y está agravándose la situación, no estoy cómodo. Hay una ambigüedad afectiva porque por un lado la persona quiere que termine ese sufrimiento o esa situación de pasarlo mal, pero por otro lado hay culpa y hay pena por sentir que ojalá se termine esto, ¿no? Sobre todo esto es muy llamativo en los periodos de enfermedades crónicas. Los familiares a veces desean que esa situación termine, no pueden más con ello e incluso piden, ¿no? O incluso rezan y piden a Dios, al karma, que esta situación termine porque no pueden más. Y tenemos que entender que eso es lógico en un duelo anticipatorio porque la situación es muy dura. Después también tenemos el otro lado, ¿no? El duelo que es inesperado, que es repentino, que no hay una señal anterior que te vaya haciendo prepararte. Entonces este también es muy drástico porque es como un descubrimiento de un día para otro. Tengo que asimilar todo un cambio de estructura en todas las áreas de mi vida que hagan que yo integre esta parte. Después también tenemos el duelo congelado. No sé si alguna vez has oído, ¿no? Esto de el duelo se congela. El duelo se congela es cuando alguien no permite pasar de las fases que después hablaremos y se queda en una de ellas. Entonces no hace todo el proceso de duelo y se queda en una de ellas como si estuviera estático, ¿no? Es esta gente que normalmente hace un luto durante muchísimos años o no quiere pasárselo bien por miedo a la lealtad hacia esa persona, no consigue rehacer la vida. Entonces ahí también tenemos un duelo patológico, un duelo problemático. También tenemos los duelos solitarios, que es la gente que no quiere ser ayudado, que se va metiendo cada vez más en una cápsula y va dejando de socializar. Esos son muy duros porque al final es muy difícil no poder hacer el duelo, no poder hacer una evolución en manada, ¿no? Estamos hechos para estar socialmente acompañados y el duelo solitario también es bastante duro. Luego, por otro lado, tendremos el duelo crónico, que es el dejar en stand-by el duelo sin terminar durante muchísimos años, que es como lo que hablábamos de duelo congelado en alguna de las fases. ¿Vale? Luego hay uno muy importante también, que es el duelo ausente,
que es como si no hubiera duelo, porque la persona no ha empezado todavía a atreverse a aceptar. Estamos en la fase de negación, de esto a mí no me ha pasado, ¿no? Incluso yo a veces he tenido pacientes que tienen un tumor o una enfermedad grave, y es como ni siquiera voy al médico, entonces no empieza mi aceptación del duelo porque yo me quedo en la negación, y eso lo llamamos duelo ausente. De acuerdo. Qué interesante, la verdad, estos tipos de duelo. Yo había escuchado varios en la carrera, los había leído, pero había otros que no, así que nos lo has aclarado muy bien. Esta es la siguiente pregunta, que era una de mis favoritas para hoy. Se habla mucho y es de las cosas que más en los artículos que hay en la prensa, a veces un poco de psicoeducativa, a veces, bueno, incluso estos libros de autoayuda, ¿no? Y mira que repiten en revistas y repiten en la tele y repiten. Pero volvamos a decir, ¿qué fases, qué etapas tiene el duelo? Vale, es verdad que en diferentes libros, como tú dices, revistas o según donde te informes, hay diferentes etapas. A mí las que me gusta reconocer, identificar y trabajar en las terapias son 6, ¿vale? Entonces yo las divido así. La primera hablaríamos de la etapa del shock o de la negación. Es cuando entra el filtro de información y la persona se queda en un estado de bloqueo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué hace la mente? Pone un filtro. Como todo no entra, tanto dolor, no está capacitado el cerebro para asumirlo, porque tenemos que entender que el duelo afecta al cerebro directamente, afecta al sistema límbico, que es justamente el encargado de las emociones. Por eso nos duele tanto, ¿no? Nos duele tanto que se siente físicamente. No es un dolor es que te desgarra el alma, ¿no? Yo he visto a pacientes en consulta con encogidos, ¿no? Con dolor de estómago, con una sensación de presión en el pecho. Entonces, justamente esta primera fase es tan importante porque hace de airbag. Es como si fuera un golpe que va a ser un poco mitigado por un colchoncito de todavía no me lo creo del todo. Por eso la gente tarda un tiempo en poder ir aceptando. En el primer paso hay mucha gente que me dice, es que me dieron una noticia horrible, Mónica, pero es que ni lloré, no podía ni sacar una lágrima. Esto es totalmente normal porque el cuerpo no puede aceptar tanto dolor de golpe, ¿no? Por eso esa es la primera fase. Después creo que viene la de la ira, la del enfado, ¿no? Esta parte de cabrearte, gritar, chillar, intentar buscar culpables, ¿no? Enfadarnos con el médico que nos ha dado la noticia, enfadarnos con la persona que conducía el coche, o culpar a cualquiera. Incluso aquí dividimos la culpa hacia el exterior o la autoculpación, ¿no? Es como sentirnos nosotros que no hemos hecho todo lo que deberíamos y si hubiera hecho aquello, fíjate que fue mi culpa porque no me di cuenta. Esto si hablamos en un fallecimiento o en una enfermedad, igual si hablamos en una ruptura, el pensar, claro, si hubiera sido más cariñoso, si hubiera sido más generoso. Entonces intentamos buscar esa parte de responsables, que es justo lo que tiene el duelo, que es la incertidumbre de ¿por qué? Porque a mí esto, porque ha pasado, intentar controlar algo que ya no tiene sentido porque ha sido una pérdida. Entonces esa sería un poco la parte del enfado, la parte de autodestrucción y destrucción al exterior. Después yo creo que viene un poco la etapa de la tristeza, la tristeza, la desesperanza, la sensación de la persona ya no está, me voy dando cuenta, lo asumo, aunque todavía no lo acepto, voy asumiendo que hay un vacío, de la persona no está, o el puesto de trabajo, o de lo que hablemos, ¿no? Después en la 4 yo pondría la negociación. La negociación es los intentos de y si hiciera esto, y si pudiera hacer lo otro, ¿no? Uno tira de espiritualidad, de religión, de poner una vela, de irse a hacer el Camino de Santiago, lo que sea, con tal de que la persona se cure, o de que esta persona vuelva conmigo, o de que este amigo no me deje de hablar, como intentar hacer lo que ya no se puede. Después uno entiende que la fase de negociación no va a ir mucho más allá y ya viene la etapa de la aceptación. En la etapa de la aceptación uno empieza a entender que esto es así, que no hay marcha atrás, que por mucho que uno haga ya no va a volver al pasado y que la vida ha cambiado y se tiene que reorganizar. Es como voy a volver a hacer planes entendiendo que esta parte está colocada, como organizarlo en un mueble, ¿no? Asumo lo positivo y lo negativo, pero avanzo, pero sigo y continúo. Y después de esta fase, la más bonita, que yo creo que es una parte muy importante nuestra, Carlos, ¿no? En terapia, es la parte de construcción, de reconstruir a esa persona. Al final es que
cuando hay un duelo tiemblan los cimientos de la identidad y es reconstruir a esa persona en cada una de las áreas de su vida, ayudar a reorganizar, adaptarse, a tener una nueva realidad, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa mucho con el tema que estamos viendo en la actualidad del coronavirus, es como tenemos que hacer un duelo, porque hay gente que está perdiendo a familiares y a conocidos, pero todos estamos viendo pérdidas, es un cambio muy brusco y la parte de construir una nueva realidad es justamente algo que también depende mucho del entorno, de que seamos sociables, de que pidamos ayuda y ahí en terapia tenemos una gran labor, creo, como Sí, en las dos psicólogos. últimas etapas, la verdad es que sí, sí, sí. Sí, es, Un poquito, esta pregunta siempre me la hice estudiando en la carrera y lo hacen en terapia, sobre todo, fíjate, los familiares. Y plantean, pero bueno, ¿esto cuánto va a durar? El propio afectado también se lo pregunta, ¿no? Pero a veces está tan sumergido en el propio dolor y en la propia terapia que cuesta. Pero los familiares sí vienen y te hacen esta pregunta, oye, pero ¿y esto? Se ha muerto alguien en casa, ¿cuánto tiempo va a durar? La variable tiempo, o sea, ¿cómo se afronta esto en el duelo? ¿Cuánto dura? claro, y ahí es donde decimos, ¿no?, los psicólogos que esto es idiosincrático, esta palabra tan extraña, ¿no?, que viene a decir un poco, cada uno tiene un duelo dependiendo de su personalidad, dependiendo de la situación que le haya pasado, y ningún duelo va a ser igual. Ningún duelo dentro de ser la misma situación para dos personas, incluso, por ejemplo, haber vivido una situación del 11M o el 11S, un atentado, algo en común, dos personas van a llevar un duelo totalmente diferente, o incluso dentro de la misma persona por dos situaciones de pérdida también llevan un tiempo diferente. Entonces es verdad que hay gente que habla entre los 2 meses y los 2 años es lo adecuado. Bueno, cada uno tiene un tiempo diferente y también tenemos que ver que estas fases de las que hablábamos antes, ¿no, Carlos? Era como empezamos en una de ellas y pensamos, vale, pero dime, ¿cuánto dura cada una de ellas hasta llegar a la sexta? ¿Cuándo me quito yo esta tortura de encima y esta angustia? Es que no es lineal. Es que justamente la evolución del duelo es circular, entonces no tiene unos tiempos estructurados, uno puede estar en la tristeza más tiempo que en la rabia, otro puede estar más tiempo en la aceptación o en la negociación, entonces cada uno lleva un ritmo. Lo que sí que tenemos que saber es que es circular y que al final uno puede volver atrás incluso, ¿no? La gente piensa, bueno, me estás hablando de las 5 etapas, yo ya pasé la tristeza, ¿por qué después de mucho tiempo que ya estoy en aceptación me vuelvo a sentir triste, ¿no? Porque volvemos atrás, pero ya no con la misma intensidad, ya no volvemos tan malitos, ya volvemos con una sensación de poder controlarlo mejor y poder manejarlo. Entonces, por ejemplo, en unas fechas señaladas, uno se acuerda cuando es un aniversario de algo que te pasó o de alguien a quien perdiste. Cuando es una Navidad, ahí la gente empieza a reavivar y a reactivar muchos duelos, o en un cumpleaños, así cositas señaladas que hacen que uno recuerde, ¿no? Este fatídico San Valentín cuando uno lo ha dejado con la pareja. Este tipo de cosas nos hacen que reabramos etapas, pero no son con la misma intensidad, sino que son con un trabajo ya realizado, que eso no nos quita a nadie. Claro, sí, por lo menos yo por la experiencia que tengo mínimo entre 6 y 8 meses, depende también, claro, porque perder un hijo, ¿no? Quizás no sea lo mismo que perder un trabajo, que perder... Sí, Eso depende. es. Sí, justamente esto que dices, ¿no, Carlos? La parte de, a veces en la sociedad queremos estipular todo por Claro, tiempos cronológicos y esto es claro, tiempo emocional personal. Por ejemplo, esto de 3 días. Bueno, pues se ha estipulado que por un duelo, por una pérdida de un familiar, son 3 días. Pero claro, tú dirás a un papá o una mamá que han perdido a un niño pequeño que claro, tiene 3 días para recuperarse, pues al final es claro. complicado. Totalmente, sí, sí. Mónica, tú pasas consulta en dos ciudades muy grandes del sur de Madrid, de la capital española, que son un poquito Pinto y Getafe. Según tu experiencia, ¿cuáles son los duelos que más has visto en terapia en estos años? Pues fíjate, es llamativo porque la gente que viene más a terapia, según mi experiencia, por duelos son duelos de pérdidas relacionales, pérdida de una amistad, pérdida de un familiar, por muerte, pérdida de una relación, este tipo de pérdidas. Sin embargo, hay mucha gente que va a terapia
y no sabe que tiene un duelo congelado, que tiene un duelo por ahí sin trabajar, y eso suelen ser más los duelos por capacidades. ¿Qué es esto de los duelos por capacidades? Pues los duelos que uno pierde, por ejemplo, una jubilación. Yo he visto muchísimos duelos por jubilación, como ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ahora yo ya no me siento que esté aportando nada a la sociedad. Y esos no son reconocidos, se da por hecho, bueno, pues te jubilas y ya está, ya, pero yo pierdo una parte muy importante de mi identidad, ¿no? O, por ejemplo, los duelos materiales. ¿Qué hay de esto de que pierdas tu casa? O de que el banco se quede con el piso, o de que tengas que, por ejemplo, cambiar de país. Hay muchísima gente extranjera en esta, Sí. justamente esto que hablas del sur, ¿no? Y hay mucha gente extranjera que no se les ha reconocido y ellos no reconocen que, bueno, cambiar de ciudad o cambiar de país es algo que damos por hecho que es normal, pero al final es una pérdida significativa de mi entorno, de cómo yo me muevo, de la cultura, de cómo se habla, cómo se relaciona uno, y eso también es significativo, pero esos no son tan reconocidos, aunque sí son muy habituales, ¿no? Y luego están las pérdidas evolutivas, las pérdidas de ir pasando de ciclo, ir avanzando, esto de la pérdida que está tan de moda, el duelo por la juventud, ¿no? Cuántos tratamientos y cuántas historias intentamos hacer para no perder la juventud, que es un duelo, el llegar a un momento en el que uno ya no se reconoce al espejo porque va perdiendo identidad. Por ejemplo, el nido vacío, ¿no? Esto que oímos tanto en terapia. Sí. Los papás que sus hijos se van de casa, que llevan toda la vida dedicándose a ellos y de repente han perdido la parte de que yo ya no cuido a nadie, que yo ya no hago la comida, que yo ya no tengo ese remolino en casa de energía. Esos son pérdidas también muy importantes. Entonces, quizá las más reconocidas sean las de muerte. Esas son las que uno ve como más claras y vienen a pedir ayuda específica para el duelo. Pero, por ejemplo, separaciones, muchísimas, ¿no? Esto de rupturas, divorcios, personas que tienen una relación y de repente ya no la tienen, eso también creo que es súper habitual. Sí, 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 totalmente, sí. A mí me ha gustado mucho este que has Incluso, planteado del el duelo laboral, la verdad es que sí, la jubilación. Hay gente que no es, ¿verdad? No es si no es profesor, no es si no es albañil, no es si no es, ¿no? Ebanista, carpintero, ¿no? Es curioso, sí, 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 sí. incluso nosotros, ¿no? Que nos gusta tanto Sí, nuestro trabajo y a veces pienso y me dijeran, ya no eres psicóloga, es como nos entra una angustia de perder una parte tan importante de tu vida, incluso duelo por mascotas. La gente sí, sí, absolutamente. también, ¿no? Convive con un ser querido y al final le coge tanto cariño que incluso llega a sentir una pérdida, y esos son los peores porque son un poco ambiguos y hay veces que no lo reconocen y la gente desde fuera dice, pero anda, ¿qué tontería estás diciendo? Pues si ahora estás jubilado y estás tan contento, o pues si solamente era un perro, ¿qué más da? O este tipo de cosas Sí. son menos reconocidas. Sí, sí, totalmente cierto. Es tremendo. Sí, sí. Yo muchas veces pienso, digo, cuando me falte mi galguita, que de momento está, pero ya es mayor, ya tiene 9 10 años, ¿qué pasará cuando me falte? Cuando no hay niños de por medio, ¿verdad? Pues sí. Eso es. Sí, sí, la verdad es que sí. Un poquito, esta es una pregunta que en su momento me pareció súper interesante. ¿Cuándo, cuándo reconocer que uno tiene que ir a terapia? ¿Cuándo un familiar que sabe que, bueno, pues que ve a su padre, a su madre, a sus amigos, cuando ve que alguien del entorno, ¿cómo puede ayudar en ese punto bueno, pues a sugerirle la terapia? Cuando uno mismo a lo mejor no puede llegar a tomar conciencia tan fácilmente de tener que ir a terapia, pero un poco las personas del entorno, ¿cómo pueden apoyar, ¿no?, en esta decisión de a lo mejor tomar la idea de acudir a un psicólogo? Un poquito, ¿cuándo se sabe? ¿Cómo? Claro, lo que decíamos antes es que el duelo es algo normal y natural del ser humano. En principio no necesitamos ir a terapia cada vez que tengamos un duelo, pero sí que es verdad que tenemos que empezar a reconocer cuando es un duelo patológico. Eso lo puede hacer bien la persona o bien la gente que tienes alrededor, tus seres queridos o amigos, que puedan ir viendo que hay algo que no cuadra. Por ejemplo, un dato sería si es lo primero que pienso cuando me levanto y lo último que pienso cuando me acuesto, ahí es que está ocupando muchísima energía de mi vida. Si me impide hacer una vida normalizada, si dejo de, por ejemplo, los tres básicos son dejar de comer o comer demasiado, dejar de dormir o dormir demasiado, o, por ejemplo, en la parte de la higiene, que ya sería el último, cuando ya empezamos a descuidarnos. Entonces, si estos tres básicos están tocados, ahí tenemos un problema. O si afecta la vida diaria, dejo de hacer cosas porque estoy dándole vueltas a esta pérdida significativa, dejo de ver a los amigos,
amigos, me aíslo o dejo de querer recibir visitas de mis familiares, ahí tendríamos una señal de que necesitamos ayuda. Luego, otra parte también es, si el duelo es patológico, está congelado, nos vemos que nos hemos quedado en una fase, a mí la gente me dice, oye, Mónica, yo me identifico aquí, pero es que llevo aquí un montón de tiempo, pues a lo mejor ahí sí que tenemos que ver que necesitamos un apoyo, que necesitamos una ayuda. Muchas veces la gente de alrededor puede ayudarnos, un amigo o los familiares, compañeros de trabajo, tu propio jefe puede echar un cable. ¿Cómo echamos un cable? Primero, aceptando y entendiendo que cada uno tenemos un duelo diferente y que la gente necesita expresar la tristeza de una manera diferente y que la persona que tienes enfrente no tiene por qué hacer nada, porque buscamos justamente el ¿qué hago? ¿Qué hago si mi familiar o mi persona querida está en duelo? Es que no sé cómo ayudarle, ¿qué le digo? ¿Qué frase? ¿No? Buscamos, por ejemplo, en tanatorios se oye frases de ¿y qué digo? ¿Y qué hago? ¿Y qué expreso? Y al final muchas veces pensamos, es que no tienes que hacer nada, es justamente lo contrario, es simplemente callarte, estar ahí, poner la mano encima del hombro y esperar a que la otra persona pida o decida que necesita algo, porque en ese momento quizá no necesite nada, ¿no? ¿Cuántas terapias? Yo al principio del inicio veía a alguien en duelo y era de, ¿qué le digo a esta persona? ¿O cómo le ayudo? Y muchas veces es estar mientras llora, el acompañarle emocionalmente es algo que todos podemos hacer con la gente que tenemos alrededor. No presionar, aceptar esa parte del tiempo, ¿no? No empezar con reproches. Muchas veces la angustia del otro, por esto de las neuronas espejo, ¿no? que reflejan las emociones que vemos delante, nos angustiamos nosotros. Entonces, oye, no llores, oye, no te pongas nervioso, estate tranquilo, oye, ya, venga, vámonos, vamos a tomar algo, vamos a dar una vuelta. Y a lo mejor no necesita esa persona eso, sino que simplemente estemos, ¿no? Escucho, te acompaño y lo que tú me pidas. Claro, sí, sí, totalmente. Es una misión para familiares y amigos, ¿verdad? Que a veces es difícil y que también habría que, yo creo que hay, ¿no? Plantear formaciones, plantear algún tipo de Es, taller, plantear algún tipo de... Sí, la verdad es que sí. En las asociaciones contra el cáncer, ahí sí que me he encontrado que hay trabajos con los familiares, igual que en el tema de las adicciones también. En esta siguiente pregunta, quizás puedan venir un poco entroncadas. Cuando uno va a terapia, ¿se mejora? ¿Uno se puede curar del duelo si hablamos de que hubiera, bueno, pues patología por el tema del duelo? ¿Uno mejora realmente cuando va a terapia psicológica? ¿Hay cura? Sí, yo pienso que ir a terapia es una de las formas de sentirte acompañado. Lo puedes recibir por el exterior y también puedes echarte un cable con un profesional que esté cualificado en esto. Al final mucha gente dice esa frase del tiempo lo cura todo. Pues en un Sí, duelo no lo cura todo. Uno tiene que ser proactivo, uno tiene que ser protagonista. Y lo peor es cuando te quedas en víctima. Me quedo en modo víctima, he perdido, me enfado y no respiro. Entonces, claro, el ir a terapia al final es un poco empujón de, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Y cómo podemos reconstruir? A veces cuanto más se destruye nuestro alrededor y más piedras tenemos, es como más grande voy a poder construir mi castillo y más fuerte me voy a poder hacer. En este sentido, dejar pasar el tiempo es congelar un duelo y hacer lo que sea todavía generador de más malestar del que necesitamos. Por eso la terapia es importante los rituales, esto que hacemos cosas para poder despedirnos, ya sea un entierro, ya sea ir al cementerio, sea poner flores, ya sea hacer una carta al trabajo perdido, ya sea visitar tu ciudad de vez en cuando para no perder ese recuerdo, lo que sea, pero hay rituales que podemos hacer en terapia, existen mucho, ya sea con niños o con adultos, pues hablar, expresar, el sentirte acompañado es una parte muy importante. A veces no hay tiempo en el día a día. A veces uno no tiene tiempo para hacer un duelo. El ritmo de vida que llevamos ahora es muy acelerado y dices, ya, Mónica, pero ¿y cuándo encuentro todo este tiempo para estar solo, que no me molesten los niños o que no me molesten en el trabajo? Me voy a pedir 3 semanas de vacaciones, no puedo. Entonces, la parte de terapia es justamente eso, el encontrar un espacio contigo mismo donde poder liberar, canalizar y expresar todas estas emociones que están dentro. Y tienes que pasar por todas las fases para poder complementar el duelo. Si te niegas, al final te persiguen, ¿no? Es esto que no reconocemos, al final está más patente y nos llama como una alarmita en el hombro que te dice, oye, que aquí no hay una finalización.
en la terapia, al final, yo creo que el último proceso tiene que ser el te recuerdo o recuerdo esa situación, pero ya no me duele. Lo recuerdo desde el cariño, me quedo con lo mejor que he vivido y gano cosas que junto a mis experiencias. Es como una cicatriz. Ya está curada, ya no hay herida, ya no escuece, pero siempre voy a mirar mi cicatriz y siempre va a estar ahí. Es una herida de guerra que voy a llevar conmigo, pero me hace seguir. Y luego hay otra parte importante, que es la sensación de nada de lo que tenemos en la vida, ¿no? Que a mí me ayuda mucho y en la terapia creo que ayuda mucho, nada de lo que tenemos en la vida es nuestro. Como venimos aquí y tenemos prestado. Nos han dejado cosillas, ¿no? Nos han dejado un papá y una mamá, nos han dejado unos hermanos, nos han dejado un trabajo, nos han dejado una situación económica, te han dejado un coche, pero oye, que mañana el coche no está, que el perro no está, que el otro no está y tendrás que ser agradecido porque no era tuyo. Y nosotros nos enfadamos, ¿no? Y es como, es que me pertenece. Y cuanto más sentimiento de pertenencia de algo o de alguien, más dolor cuando se va porque no lo entendemos y nos frustramos. Y al final yo creo que el sentir, oye, estoy aquí de paso y todo lo que me presten, bienvenido sea, voy a disfrutarlo hasta que ya no esté, que por desgracia todo, hasta nuestro cuerpo, el día de mañana no va a estar. Es finito, sí. Este tema de la pertenencia es muy importante trabajarlo en terapia, sí. La verdad es que sí, porque creemos, ¿verdad?, que somos poseedores de todo y de todos. Y qué va, ni mucho menos, claro. Hasta de los niños, ¿no? Y luego se van de casa y Sí, al final es como, pero tú me pertenecías y la gente se sí, enfada. sí, sí, sí. Las herencias, ¿cuántos Sí, problemas dan? cuántas El familias sentimiento de rotas, me cuántos pertenece. hermanos. Eso Claro, es. claro, claro. Cambiando un poquito, en unas revisiones de artículos y en diferentes así bibliografías, encontramos que había bastante relación, tú nos explicarás un poco, con el tema de las adicciones y el duelo. A veces, en esta expresión, por lo menos en España, a veces se habla de beber para olvidar, ¿verdad? Pero ¿hay relación entre adicciones y duelo? Eso es, hay una relación porque al final el ser humano busca una experiencia emocional sustitutiva. Es cuando me siento mal, tenemos la sensación de vamos a poner algo por encima que tape, que sea rápido, que sea fácil de conseguir y que me haga sentir bien y así me olvido de lo malo. En vez de la cultura o la educación de voy a trabajar esto malo para sentirme mejor y luego ya voy a meter otras cosas, ¿no? Entonces, con la prisa, con la urgencia, intentamos consumir, ¿no? Consumir alcohol es algo súper habitual en el duelo, bebo y olvido. Consumir drogas o porros, la sensación de comida compulsiva, estos atracones, las compras, cuánta gente hay ahora con Amazon, clic, 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 ¿no? Mucha. Compro y así me olvido un poco me da adrenalina, me da como un ratito de felicidad. Y luego también está la parte de la ludopatía, que esta es mucho más grave, buscar esta parte de endorfinas en el cerebro con juegos tragaperras, ahora con apuestas online, todo este tipo de cosas y la adicción al móvil. ¿No? Me Sí. meto a vivir la vida de otros porque la mía está mal o porque estoy sufriendo un duelo, un sentimiento de malestar y entonces veo fotos, vídeos, memes, cosas graciosas y al final es como, sobre todo los niños, tenemos que tener cuidado con eso porque necesitamos también parar y pensar y quedarnos un rato con nosotros mismos y soportarnos y soportar esto que ha pasado para no estar negándolo. Todo esto que decías de las adicciones, el alcohol, lo que nos ayuda es a no hacer el duelo, que es lo que no queremos. Es como Claro, lo nos retraso anestesia, todo. ¿verdad? Nos anestesia de alguna manera, claro, pero no sabemos que después de la anestesia de 3 horas o 4 o 5 horas, ¿verdad? Emporrado o fumado, pues luego vuelve a la realidad y vuelve a golpearnos otra vez, claro. Pues, y Esto, eso es lo que tú dices, y vuelve a golpearnos peor, porque ya no tienes un problema, ya tienes el duelo y además tienes que te has gastado mucho dinero en sí, algo, ya tienes que además has bebido alcohol y te sientes culpable, ya tienes otro tipo sí. de problemáticas añadidas. Entonces, son como a corto plazo me pongo una tirita, pero me estoy poniendo una tirita en algo Claro. infectado que necesita una operación. Claro, 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 claro. Hemos hablado de este término también, el duelo en niños, y a mí me interesa mucho saber un poquito porque desde aquí nos ven muchos papás, muchas mamás, gente que tiene hijos bueno, pues a su cuidado, abuelos, gente que incluso en este confinamiento ha tenido que hacerse cargo de otros niños que quizás no eran sus familiares directos, no eran, ¿no?, abuelos que han cuidado de niños, padres que han mandado a pasar el confinamiento a sus niños pues a casa de los tíos porque viven en el campo, a casa de alguna prima. Entonces, ¿hay alguna característica diferente cuando hablamos de duelo en lo infantil, en los niños?
Claro, hay características totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los niños tienen más dificultades de verbalización y de expresión de las emociones, de identificación, y necesitan un guía. Necesitamos estar formados los mayores y los profesores y en los coles y los papás para saber cómo guiarles en los duelos, porque es que a veces ni siquiera sabemos que nuestro hijo está en un duelo. A lo mejor un duelo para un adulto es algo muy claro y todos estamos de acuerdo y lo vemos, pero para un niño un duelo puede ser dejar la teta, puede ser el que su muñeco se haya perdido o se haya olvidado en la casa de la playa. Bueno, no pasa nada, pues es que es mi objeto de transición y es mi muñeco que le tengo tanto cariño, y a lo mejor el niño está viviendo un duelo, entonces no entendemos rabietas, no entendemos ciertas cosas, ¿no? Puede ser el que un dibujo se le haya estropeado, se le haya mojado, cosas que para nosotros a lo mejor no entendemos. Un cambio de casa, una separación de papá y mamá, pasar a tener dos casas, a vivir en una y en otra. Todos estos temas pueden ser un duelo para los niños que no están reconocidos ni por ellos y tampoco por los adultos. Entonces, el tener dos columnas importantes de papá, mamá o abuelos, tíos, primos, que me puedan guiar, que puedan poner en palabras lo que yo estoy sintiendo pero no entiendo. Eso es una característica muy importante. Luego otra es que los niños cuando están tristes no te van a hablar de me encuentro nostálgico y melancólico y se van a sentar contigo a llorar. Lo que van a hacer es actuar, acting, ¿no? Voy a romper, voy a gritar, voy a arañar, voy a pegar, voy a morder, voy a tener conductas disruptivas en clase, voy a bajar las notas, voy a estar más irascible con mamá o con papá, con mis hermanos, o les voy a pegar cada vez que os vayáis. Y en eso tenemos que saber que detrás hay tristeza. Cuando un niño está enfadado o parece enfadado, también hay una parte que está muy triste, que no entiende y que necesita una guía. Entonces, esto es otra diferencia que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que poder ayudarles a hacer rituales, ayudarles a poder entender que esto está pasando y explicárselo. Muchas veces lo que hacemos con los niños es, para que no tengan un duelo, no se les dice. Y hacemos tabús, ¿no? Y entonces alguien ha fallecido y es, bueno, se ha ido de viaje o está malito, pero ya te lo diremos. Les mentimos, o una mascota ya no está porque ha habido que sacrificar y, bueno, es que lo hemos llevado a la granja de los perritos felices, ¿no? Y situaciones así que hay veces que hay que entender la edad, el nivel cognitivo y la situación en la que se encuentra el niño, pero hay que intentar poder ser con ellos un poco sinceros, sin darle muchos detalles más allá de lo que necesiten, pero sí poder explicarles las cosas como son, porque si no después van a aprender la palabra de papá y de mamá no sirve, yo no me la voy a creer, ellos me engañan y no son de fiar, además de estos temas no se hablan. Y luego nos hacemos adultos con millones de tabús, con temas que no se pueden hablar. Y claro, el tema de, por ejemplo, las pérdidas o el tema de las muertes es que está a la orden del día. Sí. ¿Cuántas cosas van a perder? El cambio de los niños del cole al instituto, la adolescencia y la pérdida de su voz o del cuerpo que tenían al cuerpo que tienen. Todos estos son duelos que estaría muy bien que pudiéramos acompañarles en ese proceso. Y bueno, Ahora terapia. es súper interesante esto que planteas con los niños. Yo recuerdo un caso que tuve fíjate, esta era una niña que era de etnia gitana y que tenía un pelo hasta la cintura. O sea, tenía alrededor de 11 años, 12, me acuerdo, cuando vino a terapia, y tenía un pelo, casi no se lo había cortado nunca en la vida. O sea, era un pelo que era hasta la cintura, traspasaba la cintura. Y recuerdo que uno de sus grandes bueno, casuísticas y problemáticas en la terapia, aparte pues, no, pues del tema cultural y del choque, de la adaptación y muchos temas que había ahí, pero recuerdo que uno de ellos, fíjate, fue el día que sus papás le obligaron como castigo a tener que pasar por el peluquero y a cortarse esa gran melena y dejarse, ¿no? Y quedarse con un pelo tremendamente corto, pero ya ni siquiera para a lo mejor lo que sería una niña de su edad, ¿no? Un pelo pues a media melena o por el hombro, no, era casi el pelo corto. Y esto fue uno de los golpes más grandes a esta niña. Fíjate, cortarle un pelo de 1 metro, no, era enorme, era larguísima. Hablamos a veces del término cortar la coleta, ¿no? De los toreros a Eso. veces. Pero fíjate lo que era en este caso, por ejemplo, cómo le afectó el que le cortaran el pelo tanto, claro. Claro, Fíjate. O por claro. ejemplo, eso pasa mucho, esto que me cuentas, en el tema de sufrir un cáncer y tener que hacer quimioterapia. Muchísima gente no entiende, bueno, es lo de menos, estás sana, ¿no? O estás sano, pero hay personas a las que perder el pelo, por ejemplo, es un duelo bastante grande.
Sí, claro. o por ejemplo, otro caso que tuve de niños, hay celos entre los hermanos, ¿cuántas veces pasa, no? Y recuerdo que uno llevaba su mantita con su etiqueta, que siempre dormía con ella, la llevaba al campamento de todos lados, y de repente es como, la mantita tiene que ir para tu hermano, que es pequeño y ya la necesita, ya como, me estáis arrancando una parte de mí, ¿no? Y los Esto. papás no entendían, bueno, ¿qué más da? Si es una mantita, ya está. Esto, sí, sí, sí. Qué bueno. Un poquito por acabar, hemos hecho unas preguntas súper interesantes. La verdad es que te lo agradezco en el alma porque me han Y a ti, encantado estas gracias. preguntas. Mónica, por acabar la sesión de hoy, si tuviéramos que recomendar alguna lectura, alguna, bueno, pues alguna publicación, algo un poquito que nos pueda valer para introducirnos, a lo mejor los psicólogos leemos en niveles un poco más pues, de revistas o de un poco, pues a veces grandes tochos, ¿verdad? Pero para Sí. empezar a introducirnos en la temática del duelo, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué lectura nos Vale. haces? Pues mira, la autora así por excelencia es Elizabeth Kubler-Ross Sí, y tiene dos libros que, bueno, para mí son muy importantes a nivel del duelo y pueden introducir un poquito en el tema, ¿no? Que es La Rueda de la Vida, uno de ellos, y sí, el otro es Muerte y los moribundos. Esos dos por la parte de Elizabeth Kubler-Ross. Por otra parte tenemos a Vicent Thomas en La muerte en Occidente, que también es un libro aconsejable. Bowlby, que a mí me gusta mucho, habla de apego, habla de vínculo, de cómo trabajar un poco la pérdida a nivel emocional, y el libro se llama así, La pérdida afectiva. Y Robert Meineyer, Aprender de la pérdida, que también es un poco el dar una vuelta a qué hacemos después de haber sufrido una pérdida. Tendremos que enriquecernos, tendremos que poder aprender algo de este proceso. Y después ya a nivel de niños hay una guía que está bastante bien, que se llama Hablemos del duelo, y es el manual práctico para abordar la muerte con niños y con adolescentes. Es un tema peliaguda y es eso, al final los adultos tendemos a, mejor no decimos nada porque no sé qué decir, ¿no? Y yo veo cada mentira a los niños que digo, si es que lo sabe, se están enterando y saben que les estáis mintiendo, y al final se vuelve, la fantasía de los niños muchas veces es peor que la realidad. Uno puede fantasear cualquier cosa y al final a veces la realidad nos tranquiliza porque la incertidumbre es de lo peor que lleva el ser humano, no lo sí, gestionamos bien. sí, sí, Y sí. luego para niños también hay unos libros que a mí me gustan mucho, que son Los tres de Ana Llenas, y hablan un poco el emocionario, que no es específico para duelo, pero es que se puede usar para todo y viene muy bien. Habla de 40 emociones y ahí vamos acompañando al niño a identificar cómo te sientes, qué significa, pues siento remordimiento, siento lástima, siento todo y aparece ahí un poco la explicación, un cuentito con un dibujo, y es bastante bueno como para guiarles en eso. Hay un libro que a mí me gusta para mayores y pequeños, que se llama El vacío, también de Ana Llenas, y cuenta esto, ¿no? De la muñequita con un hueco en la barriga, de he perdido algo, no sé lo que es, voy a buscarlo comiendo, voy a buscarlo comprando juguetes, voy a buscarlo haciendo pasteles y haciendo de todo, pero al final nada me llena ese hueco. Y es, bueno, un vacío que se queda y que es muy difícil de expresar, pero que todos lo hemos sentido en alguna ocasión y en más de una, ¿no? Y luego hay otro que se llama El laberinto del alma, y ahí también te va explicando un poco procesos, te va explicando la muerte, te va explicando la tristeza, la desesperanza, todos estos conceptos con dibujitos y así en un nivel bastante, bastante potente. Muy bien, pues tenemos una serie de documentos, ¿verdad? Para poder comprar, para poder ir a la casa del libro, para poder comprar en el FNAC, en las librerías pequeñitas de barrio tan importantes ahora, ¿verdad? Que Eso podamos es. ayudar. Mónica, solo agradecerte esta sesión, esta entrevista, esta visita. Y, oye, ha sido fantástica la entrevista. A mí me encantaría tenerte en futuras sesiones, hablar de otros Seguro. temas. Hoy hemos tocado el duelo, pero pues seguro que podemos tocar temas en los que seguro puedas participar. Y nada, solo agradecértelo y citarte para los próximos eventos que tengamos. Muchas gracias, Fenomenal. Mónica. Pues Gracias. muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós.